Muy buenos días. Estamos iniciando la jornada de hoy. ¿Ya? Acabamos de abrir la sesión para que las personas se puedan sumar. Se están sumando los espectadores en este minuto. Vamos a esperar algunos minutitos para que podamos partir. ¿Ya? Eh, Hoy día, solo contarles ¿ya? que contamos con la presencia de Katia Baumgartner, que nos va a hablar sobre ¿ya? todo lo que es la elaboración de fichas técnicas de productos hortícolas. Vamos a hablar un poquito de lo importante que es esta temática, sobre todo para aquellas personas que quieran, nuestros productores que quieran vender sus productos en distintos canales de venta, ¿ya? Como retail, como supermercado, como cierto restaurante o toda la red Orica. ¿Ya? Vamos a hablar también cuáles son los requisitos para poder hacerlo y la importancia que tienen esto y el impacto que tiene finalmente en el proceso de venta. ¿Ya? Estamos son recién las 9, un minuto. Vamos a esperar un par de minutos que se siguen sumando las audiencias. Mientras tanto, darle la bienvenida a todos, porque hoy día, ¿ya? Esta es nuestra ya quinta sesión, ¿cierto?, de webinar que se enmarca en esta jornada del ciclo de charlas de Horticrece, avanzando en consolidar la horticultura de alta tecnología en O'Higgins. Hoy nos acompaña Katia Baumgartner, que es ingeniera de alimentos de la Universidad Católica de Valparaíso, quien nos va a hablar sobre la elaboración de fichas técnicas de productos hortícolas. Mencionarles y contarles a ustedes que Katia, bueno, es ingeniera de alimentos de la Católica de Valparaíso, cuenta con una amplia experiencia en sistemas de inocuidad y calidad para hortalizas de cuarta gama, procesos cook and chill, centros de distribución, food service, centros de evento, productos del mar y carnes. Cuenta con experiencia en legislación alimentaria, en contratos y licitaciones de productos y servicios, en alimentación saludable, en faenas mineras, en logística de alimentos, en el desarrollo de proveedores conforme al estándar de cliente, gestión técnica de preventa y postventa. Actualmente gerente de calidad de Vida Estable. ¿Ya? El tema que nos va a hablar Katia hoy día es muy interesante, ¿ya? Muy relevante para el Corpo O'Higgins, porque se enmarca en una serie de actividades que tenemos ya programadas y que finalmente vamos a realizar, ¿ya? Un evento muy importante el día 9 de septiembre, que vamos a organizar la HortiTrade. La HortiTrade es el mayor encuentro hortícola del país y que cuenta con una rueda de negocio de la cual nos gustaría que ustedes fuesen parte, ¿ya? O sea, los dejamos desde ya invitados a participar en esta rueda de negocio que tendremos el 9 de septiembre, donde ustedes podrán juntarse con compradores y vendedores para poder concretar oportunidades de negocio. ¿Mm? Recordarles que acá en la pantalla, en Zoom, ustedes tenemos habilitado el chat, donde dice preguntas y respuestas, un botoncito donde ustedes podrán hacer todas las preguntas a Katia mientras ella expone, y al final las podremos responder para que ustedes en el fondo podamos canalizar adecuadamente todas estas dudas, inquietudes o comentarios que quieran compartir con nosotros. Luego de esta breve introducción, ¿no?, los quiero dejar con Katia, que nos va a hablar sobre la elaboración de fichas técnicas de productos hortícolas. ¿Ya? Muchas gracias, Katia. Te doy el pase para que nos hagas tu presentación y a continuación, después, una vez que termine, vamos a tener una pequeña conversación respecto a los temas que tú planteas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Giorgi, por tu presentación de mi persona tan amplia. Así que voy a partir de inmediato con lo que nos convoca, que es el tema de hoy, y que básicamente se trata de cómo hacer fichas técnicas para hortalizas. Yo les quiero decir desde ya que las fichas técnicas son la carta de presentación de nuestros productos y son válidas no solo para hortalizas. Cuando uno quiere comercializar, la ficha técnica es una de las primeras cosas que a uno le piden para empezar a conversar en una relación comercial. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de contexto. Yo les voy a hablar un poco cómo funciona el mercado, cómo es el marco regulatorio en Chile, para que nos hagamos como un paraguas de conocimiento de dónde estamos parados cuando vamos a elaborar unas fichas técnicas. Entonces, primero que nada, tenemos que ver los tipos de clientes, porque distintos tipos de clientes requieren distintas cosas y distinta profundidad, tal vez, en los datos que uno entrega sobre los productos. Entonces, primero que nada, el retail siempre nos va a pedir fichas técnicas.
sobre todo si el producto es envasado, pero si tenemos un producto que queremos venderles a granel, también nos van a pedir la ficha técnica. En el caso de las industrias, si ustedes están pensando o están vendiendo a plantas productivas de alimentos, que van a hacer, por ejemplo, con sus hortalizas, una conserva o un producto congelado, también la ficha técnica es un elemento de entrada. Ahora, este canal de comercialización que les acabo de mostrar, el Horeca, es un poquito distinto en el sentido que hay algunos casinos más pequeños o restaurantes que puede ser que no se las exijan, pero en general un hotel más grande, una empresa de casino como Sodexo, Aramar, Casinos Chile, Mediterránea, cualquiera de ellos, sí se las van a pedir, y en los restaurantes es donde hay menos barreras de entrada y es posible que no se las pidan, ¿ya? Y finalmente el comercio minorista, donde dependiendo si son cadenas de mini market más grandes, más pequeñas o simplemente un almacén, por decirlo así, puede ser también que no se las pidan. Pero yo diría que en el 80% de los casos al menos ustedes sí van a necesitar esta herramienta y por eso es tan importante que aprendan a desarrollarla. Y en esto tienen que pensar que es bastante simple, ustedes probablemente no necesiten mayor asesoría para hacerlo y como objetivo de esta charla es que ustedes prácticamente aprendan a hacerla. Ahora, en los mecanismos para vender hay tres básicamente. La negociación directa, cuando ustedes le dicen, oiga, yo quiero comprarle, ustedes van a ofrecer en un lugar y dicen, quiero venderle. También están las licitaciones, que se dan mucho con empresas más grandes, en que, por ejemplo, se licita la venta de un determinado producto para un año, eso es lo típico, 6 meses. Y también están los programas de compras especiales, que se dan, por ejemplo, cuando una minera quiere bien relacionarse con su comunidad y establece un programa de compras locales para sus casinos, para sus servicios de alimentación, con los agricultores locales. Eso también se da con la JUNAEP. La JUNAEP en Chile hace programas de compras locales o especiales con los agricultores de la zona en que están. Yo entiendo que eso en O'Higgins está funcionando. Ahora hablemos un poco del marco legal. ¿Por qué les voy a hablar del marco legal? Porque en las fichas técnicas hay muchas cosas que son directamente tomadas del marco legal que nos rige. Ahora, por ejemplo, si ustedes van a exportar, obviamente hay que pensar en el marco legal, no solo del país de origen, sino que del país de destino. Ahora, como afortunadamente tenemos Internet y tenemos Google y tenemos todas esas cosas, el enterarse o saber lo que requiere un cliente en otro país es sumamente fácil y fluido. En Chile, nosotros tenemos una ley de alimentos que se llama Reglamento Sanitario de los Alimentos, que probablemente todos ustedes lo han escuchado nombrar. Es un documento, yo diría, de fácil lectura, está disponible en el sitio web del Ministerio de Salud. Siempre es bueno que consulten el documento ahí o lo miren desde ahí antes de empezar a querer tomar información, porque se va actualizando con un cierto dinamismo que no permite o no hace recomendable que, por ejemplo, yo tengo uno del año antepasado y tome ese reglamento sanitario para consultar lo que yo quiero saber. Ahora, el reglamento sanitario, como cualquier ley de alimentos, lo primero que busca es resguardar la inocuidad de los alimentos que yo voy a vender o voy a consumir, dependiendo en qué lado de la vereda yo me pare. Entonces, solamente recordar que la inocuidad de los alimentos es el hecho y la responsabilidad de que yo no voy a enfermar a nadie con el alimento que yo estoy vendiendo. Y esto tiene varias dimensiones, como lo vamos a recordar en esta lámina. Siempre repito esta lámina en las charlas que doy porque es sumamente importante que piensen que la contaminación tiene 3 dimensiones: física, química y biológica. La contaminación física es cuando yo agrego o vendo en mi producto elementos ajenos al producto. Por ejemplo, un bichito, un palito, un pedazo de cordel, cualquier cosa que no pertenezca al alimento se considera elemento físico ajeno al producto. Ahora, cuando uno está en el campo, claramente hay elementos extraños al producto. También puede ser, no sé, una chinita, un insecto que tal vez es propio del vegetal, que es benigno, pero aún así yo debo preocuparme mucho de retirarlo del alimento antes de venderlo. Ahora, uno podría decir que podríamos separar la contaminación física en 2 tipos, digamos. Aquella que es benigna porque yo no me voy a atragantar, no me voy a ahogar,
y otra que es definitivamente mala, que es cuando el elemento extraño puede atragantar a una persona. Ahora, sobre 7 milímetros, 7 milímetros es como el tope, uno sí puede atragantar a alguien, porque si un elemento extraño es muy pequeñito, yo me lo trago. Si es más grande, yo lo veo, pero hay un tamaño que es alrededor de ese valor que yo les digo, que es francamente difícil desde el punto de vista de lo que me puede producir a mí. Se me puede incrustar en la garganta, me puedo atragantar, hasta me puedo morir, de hecho. Eso sobre la contaminación física. Ahora sobre la contaminación química, que es un punto, porque estas dos cosas van en la ficha técnica. En la contaminación química, en el caso de ustedes, tiene que ver básicamente con el tema de pesticidas y con que se respeten los tiempos de carencia que están establecidos o que están dichos en los productos, para que no tengan esa contaminación química que en el caso de clientes grandes, aparte de lo que yo pueda decir en la ficha técnica como una declaración de intención, además yo puedo tener monitoreo de laboratorio, o sea, un análisis de que yo realmente estoy cumpliendo con un producto que no tiene contaminación química por pesticidas. Y finalmente, la contaminación biológica, que es como la que más uno conoce y asocia con alimentos, que es cuando yo me como algo y me da vómito, me da diarrea, me puede dar fiebre, etcétera, y uno sabe ahí que hay por ejemplo, una Escherichia coli que venía del agua que estaba contaminada y yo me puedo enfermar de la guatita. Eso a la mayoría de nosotros nos ha pasado y sabemos de qué se trata. Entonces ahí el tema de ras de suelo y de la calidad microbiológica del agua que yo estoy usando tiene mucha relevancia. Bien, dicho lo anterior y muy rápido, la contaminación física yo la manejo, la controlo, manteniendo las zonas de cosecha limpias. Si yo voy a hacer una hortaliza de cuarta gama, yo tengo que manipular sin objetos que se puedan caer al alimento, sin aritos, sin anillo. Bueno, hemos visto que hasta de repente cosas muy grandes se pueden ir adentro de una bolsa de ensalada, desde un cuchillo. Es infinita el asunto de los materiales extraños, entonces tiene que haber mucho cuidado cuando ustedes procesen en cuidar, primero que nada, la prevención, es decir, que ojalá en el lugar, en el packing o en la sala de proceso, no haya nada que pueda caer en el alimento. Lo otro es, por supuesto, estar libres de insectos y las zonas de proceso, como ya lo vimos. Ahora, en el caso de la contaminación biológica, también es bastante obvio que tenemos que tener agua de riego limpia, que tenemos que hacer control de plagas, que el lugar donde procesamos tiene que estar limpio y sanitizado, y que yo tengo que tener buenos hábitos de manipulación en el caso que yo haga algún proceso con los productos, al empacarlos, al cortarlos, al lavarlos o lo que sea. Eso es como el contexto del marco legal, ¿ya? Y que es muy similar en todos los países, no crean que en otro lado es muy diferente. De hecho, nuestro reglamento sanitario de los alimentos es tomado del Códex Alimentario, que es la base bibliográfica que alimenta toda la legislación alimentaria en el mundo. Entonces, nuestro reglamento sanitario es algo de muy buena calidad, por decirles así, y muy universal. Ahora vámonos un poco a los requisitos. Yo les quiero contar en qué contexto se inserta la ficha técnica dentro del el proceso o el camino que nos lleva a vender algo. Primero que nada, si yo tengo un producto elaborado, yo tengo que tener una resolución sanitaria que autorice a mi planta a hacer aquel proceso, ¿ya? Ahora, la resolución sanitaria ahora se tramita online en el sitio web del Ministerio de Salud, uno tiene que subir ciertos antecedentes y dependiendo si hay conservación del alimento por bajas temperaturas o no, es si el inspector del Servicio de Salud va a acudir a mis instalaciones a hacer revisión, y hay casos cuando solo hay temperatura ambiente y no hay un gran proceso de transformación, la resolución sanitaria se da vía online. Bueno, luego están las fichas técnicas, o sea, si el segundo paso, usted entrega su resolución sanitaria y a usted le piden la ficha técnica de él o los productos que usted quiere comercializar. Y luego, si ya damos un paso más adelante y la empresa a la que le estoy vendiendo es una cadena de supermercado, hablemos de Cencosud, Unimarco, lo que sea, es muy posible que les hagan una auditoría en terreno. Ahora, en tiempos de COVID se usan las auditorías
online en que uno va con una cámara, uno camina y le muestra al auditor sus instalaciones, o ya como estamos un poco más libres en el plan paso a paso, ya se están retomando las auditorías presenciales. Y finalmente, cuando uno establece una relación comercial, como les digo, con una gran cadena de food service, con un supermercado, no con un restaurante, sino que con un cliente más normado, por así decirlo, a ustedes les van a pedir o les van a hacer análisis de laboratorio, por ejemplo, una vez al año, que es la frecuencia más común con que esto se hace. De esta lámina, solamente recalcar que en la resolución sanitaria lo que se pretende ver es si está dado el marco grande o los aspectos generales que a mí me permiten tener inocuidad donde yo estoy procesando. Es decir, tiene que ver con las instalaciones, con el agua que yo tengo en mis instalaciones, con el control de plagas que yo hago en mis instalaciones, con mi limpieza, sanitización, etc. O sea, la resolución sanitaria lo que dice es que yo tengo como el rayado de cancha para hacer alimentos inocuos. Ahora, en la ficha técnica propiamente tal, ya les dije y les voy a volver a decir de nuevo que es la carta de presentación de mi producto. Respecto a los análisis, se da por descontado de lo que ya estábamos hablando, son análisis microbiológicos, puede ser residuos de pesticidas y puede ser en algunos casos que le hagan directamente o le pidan directamente el análisis del agua de río. Y respecto de la auditoría, obviamente el objetivo es aprobar la auditoría, porque eso me habilita a mí como proveedor autorizado en muchos casos para vender. Ahora en el paso a paso, que no me di cuenta que parece más bien algo de coronavirus que de fichas técnicas, pero en el paso a paso vamos a ver el paso a paso de cómo elaboramos una ficha técnica y qué es concretamente. Bueno, una ficha técnica es un documento generalmente escrito en Word, que tiene varias páginas, donde yo muestro lo que el cliente quiere saber de mi producto, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacerle como una vista general de cómo son las fichas técnicas en términos de look, así es como una tabla en que yo tengo un par de columnas, donde en la columna izquierda yo digo qué es lo que voy a describir o qué es el elemento del cual yo voy a dar información, y al lado derecho está la información propiamente tal. Generalmente en la parte superior yo pongo ficha técnica de tal producto, pongo el logo de mi empresa o algo que me identifique, que hable de mí. El logo es lo más usado en la parte superior, que es la que ustedes en la pantalla ven en color naranja. Entonces, este documento lo vamos a ir viendo punto por punto. Otra cosa que les quería decir. Esta ficha técnica que les voy a mostrar es como la más difícil, la más completa. Difícilmente les pueden pedir más información de la que está aquí, pero sí les podrían pedir menos. Hay veces que se hacen unas fichas técnicas como resumidas, que se llama, que son cortitas, en que va todo en una hoja, y otras veces no es así, y a uno le piden todo lo que yo les voy a mostrar. Entonces vamos a partir del peor de los casos, o sea, que es la mayor información que ustedes podrían tener que dar. Entonces, primero que nada, se identifica el nombre de la empresa, se pone la resolución sanitaria y yo le pongo el nombre a mi producto, para luego poner una fotografía del producto. Y acá yo me quiero detener un poco, porque lo anterior es bastante obvio. Yo tengo que poner una foto real de mi producto, cómo va a ir envasado, o si va a ir a granel, cómo va a ir a granel. Y les digo esto porque no es buena idea sacar una linda foto de internet o sacar una foto de mi producto en unas condiciones que yo nunca voy a lograr, porque el cliente cuando le llega la muestra real o cuando recibe el producto, ve la ficha técnica. Entonces, si yo le mando algo que es irreal en términos de color, de tamaño, de lo que sea, me va a decir, oiga, usted me dijo en la ficha técnica el producto es así y me está mandando esto otro que es asá. Entonces, yo les recomiendo que cuando elijan una fotografía, sea una fotografía real. Ahora, con el tema del celular, es súper fácil sacar fotos, 10.000 fotos, hasta que uno encuentre una que le parezca apropiada, ¿ya? Siguiendo con la ficha, tenemos un punto en que yo tengo que hacer una descripción general del producto. Yo tengo que hablar un poco de su condición,
¿ya? Y después en la línea siguiente vamos a ver el proceso. Son las dos cosas en que yo tengo que describir. Por ejemplo, si está en trozos, si está en cubos, si está pelado, si está con cáscara, si es hidropónico. Por ejemplo, si lo estoy vendiendo en cubos y yo estoy segura que los cubos son de 2 por 2 centímetros, puedo poner que son, qué sé yo, papas de 2 por 2 centímetros, o lo que yo estime pertinente, y ojalá sea algo que lo diferencie. O sea, yo en este punto de descripción del producto, yo tengo que aprovechar de decir si algo en mi producto es diferente o es orgánico. Ese tipo de cosas se ponen en esta línea. Luego, en las condiciones de procesamiento, yo tengo que decir qué le hice al producto luego de cosechar. Lo lavé, lo pelé, lo saniticé, está congelado, es una hortaliza que la sequé. ¿Qué es lo que hice con él? Ahora piensen ustedes que esto también yo lo podría llevar a cualquier cosa, a una mermelada, a lo que sea, y en ese punto, en el de condiciones de procesamiento, donde yo tengo que decir aquello, es decir, reflejar el proceso que hice con este alimento. Ya, acá hay algo bien importante que en las hortalizas no siempre tiene tanta relevancia, son los ingredientes. Cuando yo tengo alimentos muy elaborados, imagínense, no sé, una sopa Maggi o un postre o algo así, yo tengo muchos ingredientes tengo conservantes, tengo un montón de cosas y los tengo que poner todos, uno tiene que aclarar todos los ingredientes y siempre en orden decreciente, o sea, del que tiene más cantidad al que es más poquito. Ahora, en el caso de las hortalizas, salvo que ustedes estén haciendo mezclas, por ejemplo, un mix de hojitas verdes o algo así, generalmente el ingrediente es uno, que es la hortaliza que estoy vendiendo, pero si hago mezclas, yo tengo que decir ahí cuáles son y ponerlas en orden decreciente. Por ejemplo, si hago un mix de verduras, de hortaliza, en que el ingrediente más cuantioso es la lechuga, tengo que poner lechuga en primer lugar. Si luego viene espinaca, pongo lechuga, espinaca, y así sucesivamente hasta el que tiene menor cantidad. No es necesario poner porcentajes ni nada, pero sí respetar ese orden. Luego hay un punto que es las condiciones de uso, es decir, yo tengo que decir, al igual que esto después se repite en la etiqueta, porque también eso es importante que lo sepan. Este punto que estamos viendo acá es parte de la etiqueta, o sea, los textos legales de una etiqueta contienen los ingredientes y también en orden decreciente. O sea, esto que estamos poniendo acá en la ficha técnica, en ese punto de ingredientes y en el de condiciones de uso, usted después lo replica en la etiqueta del producto. Entonces, las condiciones de uso, como les decía, uno tiene que explicar si está listo para el consumo, si hay que lavarlo, si yo recomiendo que una vez que abra el envase lo use completamente, si yo recomiendo que no hay que congelarlo, que sí hay que refrigerarlo. Todas esas cosas tienen que ir dichas acá. Eso para que el consumidor final lo sepa, pero como estamos en la ficha técnica, todavía para que su cliente sepa de qué se trata. Ahora hay otros dos puntos que tienen que ver con el envase. A uno en la ficha técnica casi siempre le preguntan, ¿cuál es su envase? ¿Es polietileno? Por ejemplo, en el envase secundario, es una caja plástica, es una caja cartón, y tengo que dar las medidas. Otra cosa, el envase primario se llama así porque tiene contacto directo con el alimento, o sea, es el primero. Y luego yo tengo el envase secundario, que es la caja, por ejemplo. Incluso hay veces que a uno le hablan del envase terciario, que puede ser un pallet, por decirles algo. Entonces acá lo importante es que ustedes hayan identificado cuál es el envase primario, cuál es el secundario y den las medidas. Las medidas generalmente, porque los supermercados y las empresas grandes tienen completamente ubicadas sus bodegas. Entonces, si necesitan saber, por ejemplo, si usted les va a entregar producto no paletizado en pallet, qué volumen en esa bodega o en un camión va a ocupar. Esa es la razón por la que a uno le piden las medidas. Ahora, en el caso del envase primario, también tiene que ver con que si el alimento está envasado, un supermercado quiere saber cuánto, por ejemplo, va a poder poner en una vitrina refrigerada o en un anaquel. Entonces, de ahí viene que a uno le pidan la medida. Pasa una cosa también, cuando usted haga un cambio en su ficha técnica, cuando, por ejemplo, usted cambió el envase primario, tiene otra bolsa o otra caja de envase secundario, lo importante es
que con el cliente siempre mantengan la fluidez de decirle, actualicé mi ficha técnica, ahora esto cambió y es así. Y se los recomiendo porque muchas veces uno cree que con la primera ficha técnica está todo resuelto y no, porque si yo hago cambios tengo que informárselos al cliente y siempre la forma de informarlo va a ser a través de la ficha técnica. Pasa también que cuando nuestro cliente tiene una certificación de inocuidad de calidad, él igual nos va a pedir que se le actualicemos las fichas técnicas una vez al año, independiente que hayan habido cambios o no. Sigamos. Acá tenemos otro punto, que es el de condiciones de almacenamiento, que también es un punto que va en la etiqueta y también va en la ficha técnica. Y ahí es bien simple, diría yo. Nosotros tenemos que decir si nuestro producto está refrigerado, si nuestro producto se mantiene a temperatura ambiente o si nuestro producto es congelado. En temperatura ambiente tenemos todas las mermeladas, los abarrotes, los productos secos, etcétera. Y en el punto de refrigerado, bueno, ahí están la mayoría de las hortalizas, salvo las papas y algunas otras cosas que yo puedo mantener a temperatura ambiente. Ese punto tiene que ver también con las condiciones de transporte. Las condiciones de transporte no van en la etiqueta del producto, pero sí es algo que el cliente tiene que saber. O sea, si yo le digo que mi producto se tiene que transportar refrigerado, yo tengo que llegar con una camioneta o un camión refrigerado a entregárselo. ¿Ya? O si el transporte es a temperatura ambiente, el cliente lo tiene que saber. Y esto también se relaciona muchísimo con la vida útil, porque dependiendo de la condición de almacenamiento, es la vida útil que mi producto va a tener. Y acá yo les puse un signo pare, porque vamos a explicar dos conceptos que tienen que ver con las temperaturas y con la vida útil. Y es lo siguiente. Primero, saber que las condiciones de almacenamiento y transporte tienen que ver con la cadena de frío. La cadena de frío es, bueno, lo expliqué ahí de este modo que es medio académico, pero eso es, dice que es la continuidad de los medios de refrigeración empleados sucesivamente para mantener la temperatura de los alimentos refrigerados o congelados en todas las etapas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, voy a tener un producto que quiero vender primero en mi empresa o en mi planta, yo tengo que tenerlo refrigerado ahí. Luego lo voy a transportar refrigerado y luego el cliente lo tiene que vender refrigerado y luego el consumidor lo tiene que guardar en su refrigerador antes de consumirlo. Pasa que la cadena de frío es algo bien imperfecto. Muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque yo deterioro muchísimo la vida útil de mi producto. Acá, la vida útil la puedo deteriorar muchísimo si no mantengo la condición de temperatura que yo dije que se necesitaba. Por ejemplo, yo les puse ahí una referencia, dice, para hortalizas preelaboradas, duración de 5, 7 o 10 días a temperatura entre 1 y 5 grados Celsius. Eso no da lo mismo, la temperatura a la cual yo mantengo una hortaliza preelaborada realmente manda su vida útil. Una hortaliza preelaborada que yo la dejo, no sé, al sol en el patio 1 hora, ya no va a tener ni 5, ni 7, ni 10 días, simplemente se va a deshidratar y no la voy a poder usar como corresponde. Y acá también les quiero mencionar lo siguiente, la vida útil uno generalmente la asocia con que si el alimento está vencido, yo me voy a enfermar. Y eso no necesariamente es así, porque la vida útil tiene que ver con la condición del alimento, tanto en términos sensoriales, o sea, lo que yo puedo apreciar con mi sentido, como la duración en términos de inocuidad. Porque, por ejemplo, si ustedes ven una lechuga mustia, yo probablemente no me enfermo por comer una lechuga mustia, pero no me la voy a comer porque está fea, porque ya no tiene turgencia. Por ese tipo de razones yo la voy a rechazar. Entonces, como definición, nosotros podemos decir que la vida útil en alimento es la duración del alimento y en este plazo se aseguran las condiciones sensoriales, nutricionales y microbiológicas. Entonces, no piensen como esa manzana que les puse ahí, que algo se le acabó la vida útil porque está descompuesto. A veces la vida útil se acaba porque, por ejemplo, en una galleta,
la galleta está blanda, absorbió humedad, o una papa frita está rancia. Esas también son razones por las cuales uno considera que la vida útil del alimento se acabó. Y en el caso de las hortalizas hay que tener muchísimo, muchísimo ojo con el tema de las temperaturas, porque como les digo, las temperaturas pueden realmente matar una hortaliza preelaborada. De hecho, en el caso de la minería, de la gran minería del norte en Chile, uno de los problemas que tuvieron las hortalizas preelaboradas para entrar a ese mercado era la vida útil, porque no, qué sé yo, todas estas mineras que están en Copiapó, Antofagasta y Iquique, no alcanzaban, por ejemplo, ni a llegar, que uno tiene que pensar que entre que se producen, se trasladan y se ponen en la minera, pasan por lo menos 3 días y ya el quinto día la hortaliza, qué sé yo, las zanahorias cortadas estaban fermentadas, etcétera. Entonces, por eso en esto Chile ha avanzado bastante, hay mucha más conciencia respecto a esto, y ustedes tienen que también advertirlo al cliente en el sentido que su cliente tiene que respetar estas condiciones que ustedes le están planteando. Pasemos a otro tema. Este tema se relaciona con lo que vimos de la contaminación física. Hay clientes que son muy exigentes en este punto, en el sentido que me piden que yo les diga que no voy a tener materiales extraños o que voy a tener un porcentaje bajísimo de tolerancia a elementos extraños. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el cliente de algún modo se cubre de que yo le dije que no había material extraño y en el momento que hay un material extraño me van a cursar un reclamo, me van a pedir que les explique y que les dé ¿cómo decirles? Una acción correctiva profunda de una causa raíz de por qué se produjo esto y que no se debe volver a ocurrir. Entonces, para poder hacer eso y poder yo comprometerme a esto, yo tengo que tener mucha prevención de material extraño en el punto de origen, es decir, en mi sitio productivo. Ahora, otro punto es la tolerancia al daño. Puede venir tallo engrosado, por ejemplo, en tal o cual fecha del año, o que el tallo engrosado es todo un tema y genera rechazos, pero la idea es que yo lo plantee si lo considero relevante. Por ejemplo, si puede haber un porcentaje de hojas quemadas o algo así que ustedes crean que les puede pasar y ustedes creen que se deben proteger, es conveniente que lo pongan. Nunca así haciendo ver que su producto es de mala calidad, en ningún caso, pero sí de repente conviene poner un pequeño porcentaje, una explicación de esto que nos proteja de tener que explicar o recibir un reclamo respecto al producto, porque lo de la ficha técnica funciona como para los dos lados. El cliente me puede reclamar que en su ficha técnica usted puso algo que después no cumplió, pero yo también por mi parte puedo decirle, oiga cliente, yo le dije que podíamos tener tallo engrosado en tales y cuales fechas y usted lo aceptó. Entonces ahora veamos que el reclamo no es tan relevante. No sé si me explico en esto, pero ustedes tienen que mirar con mucho cuidado estos dos puntos y qué van a poner en su ficha técnica. Ahora, relacionado también con lo anterior, con esto de los defectos, están las características organolépticas. Esto sí, que son las características sensoriales que yo puedo percibir con mi sentido y que son color, olor, sabor y textura. Esto sí se pide siempre y ustedes ahí simplemente tienen que describir lo que yo les estoy diciendo. O sea, color, si la hortaliza es verde, verde. Si el olor, no, ahí generalmente uno pone la referencia a un olor fresco, que no tiene deterioro, por ejemplo, propio del vegetal. Eso se usa muchísimo para describir. Y la textura generalmente uno dice turgente, indicando que no es blanda, que no tiene pudrición, etc. Ahora, el siguiente punto, el de características microbiológicas, tiene la única complicación de que yo ahí sí que tengo que ir al reglamento sanitario, al punto que es de hortalizas preelaboradas o no preelaboradas, al punto que corresponda, y yo tengo que tomar ese punto y ponerlo en mi ficha técnica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si a mí me controlan, yo tengo que cumplir con esos parámetros. El reglamento sanitario a mí no me obliga a hacer análisis, pero sí me obliga a que en el momento que haya un análisis, yo tengo que ser capaz de cumplir con eso. Y en general yo les diría que no es algo complicado si yo tengo buenas prácticas,
si tengo aguas limpias, eso no van a tener problemas. Pero también aquí hay que considerar lo que hablábamos de la temperatura. La temperatura de mantención de un producto, si es incorrecta, hace que lentamente la flora microbiana, o sea, este mundo microscópico invisible para mí y que puede causar enfermedades, se esté desarrollando a un ritmo que no es el deseable. Entonces, el deterioro es microbiológico, me puede afectar en el resultado de un análisis indudablemente, y también yo puedo terminar enfermando a una persona. O sea, si yo partí de un producto al cual le había quedado, por ejemplo, Escherichia coli, después de un microorganismo que ustedes saben que causa enfermedades y qué sé yo, no graves generalmente, pero enfermedades, y si ese Escherichia coli quedó ahí desde que yo lo procesé y luego la temperatura de almacenamiento no fue la correcta, bueno, yo terminé contaminando el alimento y causando una enfermedad probablemente en el consumidor. Ya, pasémonos a otro punto de la ficha técnica, que también tiene un cierto nivel de complejidad, y que es la información nutricional. La información nutricional que en Chile uno debe poner en la ficha técnica, y esto también en la etiqueta, es la que está puesta acá. Es decir, tengo energía en calorías, proteína, grasa total, hidratos de carbono disponibles, azúcares totales y sodio. Estos valores yo los puedo obtener con cierta facilidad de tablas. O sea, yo no necesito seguramente ir a un laboratorio a que me hagan el análisis de etiquetado para poder rotular esto, para poder informar esto en la ficha técnica. Afortunadamente, yo sí tengo acceso a la tabla, o sea, nosotros todos, digamos, tenemos a través de internet acceso a la tabla chilena de composición química de los alimentos y a otros sitios web que están reconocidos a nivel de cliente, o sea, del mercado y también del Ministerio de Salud, para poder buscar esta información. Entonces, fíjense que ahí hay dos columnas, una que dice por 100 gramos, es decir, el aporte nutricional del alimento por 100 gramos, y después tengo otra columna que dice por porción. Esa porción es una porción de consumo habitual que se llama, que yo la defino. Yo puedo decir que la porción de consumo habitual son 50 gramos, 100 gramos, dependiendo de lo concentrado que sea un alimento. Por ejemplo, en frutos secos es muy distinto, uno pone, qué sé yo, 25 gramos, es otro tipo de alimento mucho más concentrado. Entonces, fíjense en eso nomás, que yo tengo que definir mi porción y yo tengo que decir el aporte también por 100 gramos. Entonces, le puse también un signo pare para que veamos un poco cómo es esto. Entonces, como les decía, yo tengo dos fuentes de información que puedo usar. Una son las bases de datos que están validadas me refiero que son reconocidas a nivel de mercado y de autoridad, donde tenemos la tabla chilena de composición química de los alimentos, de la cual les puse una foto ahí, de una imagen. Esa tabla chilena usted va a poner en internet lo mismo que dice ahí, le va a aparecer de inmediato, usted busca su hortaliza, y tengamos ojo que en la tabla, en la parte superior, ustedes pueden ver que dice que esa información es por 100 gramos de parte comestible. Es decir, lo que está en la tabla, yo lo pongo en la primera columna de la ficha técnica, donde dice 100 gramos, yo copio lo que está puesto ahí. Y por ejemplo, si yo digo que mi porción es de 100 gramos también, yo copio la misma información de la columna izquierda, lo pongo al lado derecho y listo. Ahora, si yo digo que mi porción son 50 gramos, tengo que dividirlo por 2 y listo también. Es importante, sí, que ustedes cuando hagan su rotulación nutricional, guarden, sepan de dónde sacaron la información. Porque si la sacaron de la tabla chilena, ustedes tienen que dejar puesto que esa es la fuente de su información. Ahora, si hicieron un análisis de laboratorio, lo mismo, ustedes lo guardan y dejan el respaldo, por decir así, que esa es el origen de su información. Porque muchos clientes le preguntan, bueno, ¿de dónde sacó esos datos? Porque usted me dice que su acelga cruda tiene 25 calorías por 100 gramos. Y usted no le puede decir que lo sacó de un lugar en internet cualquiera. Tiene que ser de una tabla de las que están validadas. Porque además el reglamento sanitario de algún modo me obliga a tener fuente fidedigna de información. Lo mismo que para la vida útil. No hay que llegar y decir, no, que yo leí en internet que la hortaliza dura 10 días, entonces le puse 10 días.
no funciona así. Ustedes siempre tienen que tratar de buscar información, por ejemplo, de la Chipia, del Ministerio de Salud, de la Universidad de Chile, del INTA, y ahí van a tener la información correcta. Pero para efectos de esto que estamos hablando, que es la información nutricional, esa yo les recomiendo sin duda la tabla chilena de composición química de los alimentos. Y si no está ahí lo que ustedes andan buscando, hay un sitio web que es del Yusta, donde también, lo malo ahí es que está en inglés, pero ahí también hay muchísima información y hay otras tablas gubernamentales, por decirlo así, de países vecinos, de donde también pueden sacar información. También una lechuga aquí o una lechuga, no sé, en Perú, no son muy distintas las lechugas, y al final las diferencias que pueden tener son bastante menores. Espero haberme explicado con ese punto que es un poquito más enredado. Ahora pasemos al tema de la rotulación, porque una vez que yo ya tengo puesta, hecha mi tabla de información nutricional, tengo que pensar también que esa tabla, tanto como va en la ficha técnica, va en la etiqueta, pero en la etiqueta también van otras cosas, que es lo que uno llama rotulación. La rotulación se hace según el reglamento sanitario acá en Chile. Si ustedes se van ahí, yo les puse artículo 107 al 122, ahí está toda la descripción de cómo yo debo hacer una etiqueta. Sin embargo, acá en lo que les muestro de ejemplo, está toda la información legal, que es la misma que ustedes van a, si consultan el reglamento sanitario, es lo mismo que van a ver acá. Entonces ustedes ven que ahí dice que, bueno, y para efecto de la ficha técnica, el cliente habitualmente me pide que yo le muestre un poco cómo es mi etiqueta, por eso me piden ese punto de rotulación. Entonces, para que vayamos viendo el detalle, dice que yo tengo que poner el peso neto de mi alimento, quién lo elabora, país de origen, aunque sea una cosa que en mercado nacional a uno le puede parecer media rara, el país de origen siempre uno tiene que poner. País de origen, Chile, o producto chileno. Luego la resolución sanitaria, que como les dije, esto se nos va a aparecer a cada rato lo de la resolución sanitaria, y los ingredientes que tiene, ahí aplica lo que les explicaba del orden decreciente, el almacenamiento, ahí está lo de la cadena de frío, después dice duración, ahí está lo de la vida útil, instrucciones de uso, yo tengo que decir si es listo para el consumo, lo mismo que vimos en unos puntos más atrás, o que cómo el consumidor final debe usar mi producto, la fecha de elaboración, vencimiento y algunas pocas cosas más. Pero básicamente lo que está ahí es lo que completa tanto este punto de la ficha técnica como lo que completaría una etiqueta que usted use para su producto. Y hasta ahí llegamos. No sé cuánto me demoré en hacer la presentación. Les deseo mucho éxito y quedo muy, muy atenta a las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Katia. Muy interesante lo que planteaste hoy día. Temas, las veíamos por el chat, personas que nos comentaban que es muy interesante, apasionante y muy importante esta temática para todos los productores que quieren comercializar sus productos. Katia, como punto de partida, un productor que pensando que nunca ha hecho fichas técnicas para sus productos, hoy día, primero, ¿cómo parte? Si tuviera que partir desde cero, si nunca ha hecho este trabajo, ¿cuál es tu recomendación para ellos? ¿Debiera hacerlo acompañado? ¿Será capaz de elaborarlo solo? ¿O necesita buscar ayuda de un profesional que lo ayude como primera vez para partir? Yo creo que primero, bueno, tenemos que tener un computador, ¿cierto? Tenemos que tener un computador, tenemos que tener Word y podemos copiar lo mismo que yo les mostré ahora en la charla, o sea, ir haciendo este cuadrito, usted lo replica y lo va a llenar. Entonces, hay muchos puntos en que no va a necesitar ayuda de nadie, ¿cierto? Ni la foto, ni la identificación de la empresa, probablemente ni en las condiciones de transporte. De eso pueden usar lo que yo les mostré desde ya. Ahora, donde sí podrían necesitar un poco de ayuda es en la información nutricional. Pero no tanta tampoco. Si teniendo internet, tal vez lo que podrían hacer es hacer una ficha técnica con la guía que yo les estoy dando y luego solo chequearla con otra persona. Ahora, hay otro tema. Yo en mi vida profesional he hecho harto apoyo a un proveedor, por ejemplo, cuando yo quiero que sea mi proveedor. Entonces también usted puede acudir al cliente. Si el cliente realmente le gustan sus tomates, por decir algo, y quiere que usted le venda los tomates, entonces también el cliente probablemente también le pueda ayudar él mismo a hacer
la ficha técnica. Entonces, yo diría que puede ser que necesite ayuda, como puede que no, si puede rescatar la información de Internet. Sí sería importante chequear la ficha técnica o con el mismo cliente o con alguien de un área más profesional que le pueda ayudar. Perfecto. Eso respondería. Perfecto. Si un productor nuestro quisiera iniciarse en este proceso de las fichas técnicas, ¿qué recomiendas tú? ¿Dónde recurrir? ¿Hay algún sitio web donde puedan bajar formatos de ficha o instruirse un poquito más? No, pero yo les puedo mandar el formato que les acabo de exponer, si eso no es ningún problema. Si alguien quiere iniciarlo, yo el formato, de hecho Norticres alguna vez lo entregué también, se los mando. Y ustedes lo pueden incluso empezar a llenar desde ahí mismo. Si el formato, como les digo, el formato es casi siempre son las mismas cosas que piden todos los clientes. Hay veces que clientes piden menos de lo que yo les mostré, pero más de lo que yo les mostré es muy difícil. Entonces, con ese mismo Word lo pueden hacer. Ahora, sitio web para hacer fichas técnicas como un tutorial, no, yo creo que lo más cercano a un tutorial es esto que acabamos de hacer nosotros ahora, digamos, en que yo les expliqué el paso a paso. Lo que podríamos hacer así, mientras seguimos la conversación, porque hay varias personas que lo están pidiendo, les pediría que pongan su correo electrónico acá en el chat, pónganlo nomás, ¿ya? Y nosotros ahí asumimos el compromiso con Katia de hacerles llegar al mail que pongan ahí en el chat, les compartimos la ficha que nos va a hacer llegar Katia. Así que, mientras tanto, les pido pongan su mail ahí en el chat directamente. Katia, desde el punto de vista ya más comercial, ¿tengo oportunidades comerciales o si yo soy productor, aumentan mis posibilidades comerciales si yo tengo las fichas técnicas de mis productos ya elaborados? Totalmente, totalmente, aunque sea más básica, tal vez no con todas las cuestiones que acabamos de ver hoy día, pero eso, como yo les decía, una ficha técnica resumida con, ya, tal vez sí la información nutricional, si usted quiere, pero con todo el otro, la foto, la descripción de color, todo eso usted lo pone y yo llego con eso. Sí, de hecho, a mí me pasa que cuando necesito vender algo o comprar algo, si alguien llega de inmediato y me dice, mira, aquí está mi producto y aquí está mi ficha técnica, es todo mucho más fácil. Es mucho más fácil entrar y muestra también una seriedad de mi parte, porque todo el mercado funciona con fichas técnicas. Entonces, de hecho, en la pega que yo desempeño en este momento, uno antes siquiera de pensar en vender, ya tiene hecha la ficha técnica. O sea, uno hace como el desarrollo, si ve más o menos qué caja va a comprar, qué bolsa va a hacer, y uno hace la ficha técnica. Y después uno va a ofrecer el producto. Entonces, claro que lo recomiendo, de todas maneras. Perfecto. Y el concepto de fichas técnicas también se aplica, por ejemplo, a una planta procesadora, porque la procesadora muchas veces compra un bien final o un insumo, lo transforma y después vende su producto. Ellos también tienen que ser, o sea, el productor debiera tener su ficha y la planta a su vez tendría que tener una nueva ficha para el nuevo producto que elabora. Así se hace, sí. Ya. Así se hace. Ahora, yo sé que hay de repente industrias muy informales en que no piden ninguna cosa, si eso también existe todavía en Chile, pero lo habitual es que todos los eslabones tienen la ficha técnica, y si yo vendo mi producto con producto semi elaborado, el que sigue va a ser su ficha técnica para el producto que transformó. Pero sí, se hace, es así como tú dices. Perfecto. Y si un productor, por ejemplo, tiene un mismo producto, pero tiene varios formatos, ¿ya? Por ejemplo, tiene un producto fresco, buena pregunta, ya. tiene un producto fresco, tiene un producto congelado, ¿ya? Tiene un producto trozado, etcétera, etcétera. ¿Tiene que elaborar ficha técnica para cada tipo? Sí, cuando el proceso es distinto, la ficha técnica es distinta. Lo que sí puede ser es que cuando, por ejemplo, tengo el zapallo en trozo, en formato de 1 kilo, de 2 kilos, de 10 kilos, lo que sea, eso sí lo puedo meter en una ficha técnica. O sea que yo, el mismo producto, pero yo lo vendo de a 1 kilo, de a 2 kilos, eso sí, eso puede quedar en la misma, de todas maneras. Pero cuando el proceso es distinto, no. No, porque va a cambiar todo, va a cambiar la condición de transporte, va a cambiar la vida útil, va a cambiar, el proceso hace que todo lo demás cambie, por lo tanto ahí no es práctico, o sea, solamente nos vamos a enredar nosotros y el cliente. Pero en cuanto a peso, a formato de peso, sí, ahí se puede poner todo. Tú mencionaste una cosa bien importante, que es que el tema de la ficha técnica también involucra la responsabilidad del productor, ¿ya? Y de que debe cumplir lo que está poniendo en la ficha, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cada cuánto tiempo primero debiera estar actualizando esta ficha técnica para que refleje lo que es realmente su producto?
Claro, eso es como yo les decía, pues tiene que ser cada vez que hay un cambio en la información que yo entregué inicialmente y por lo menos una vez al año. Ahora les digo el por lo menos una vez al año porque cuando los clientes funcionan con sistemas de inocuidad, uno actualiza una vez al año y pide la actualización una vez al año. Pero si usted hace un cambio o el producto cambió por alguna razón, hubo algo que cambió, tiene que ser iniciativa de uno decirle, oiga cliente, mire, acá está mi ficha técnica actualizada porque cambió tal cosa. Y eso además demuestra seriedad en mi forma de comercializar. Entonces, ante cambio o una vez al año. Ahora, el empresario, el productor que va a elaborar esta ficha, también tiene que asegurar o garantizar inocuidad en todo el proceso, o sea, decir, no solo la ficha, porque la ficha finalmente es un documento, ¿cierto? Pero Claro. lo relevante es que todo lo que está escrito en ese documento se pueda cumplir en el proceso. Entonces, el empresario, cuando hace esta ficha y vende con este modelo, tiene que ser capaz de entregar, ¿cierto?, un estándar mínimo, que es lo que ha puesto en la ficha, en la inocuidad del producto. ¿Ya? Claro. ¿Qué le puede pasar a un empresario que no cumple? Aparte de perder, evidentemente, una relación comercial. Claro, pasa que por eso cuando les planteé las láminas de contexto, yo les mostraba que aparte de la ficha técnica, hay 3 cosas más, que son la resolución sanitaria, que es la que me habilita legalmente para funcionar, está la auditoría que me puede hacer el cliente y los análisis que puedo hacer yo a mí mismo, digamos, o el cliente a mí. Entonces, las demostraciones de cumplimiento de que lo que yo dije es cierto, se dan en todos esos niveles. Una, porque obtuve mi resolución sanitaria. 2, porque el cliente me puede ir a visitar o a auditar cuando él estime o cuando me avise que va a ir y ahí me va a chequear mis condiciones de proceso. Porque además yo puedo ser objeto de análisis de laboratorio o yo hacerlo. Y lo otro es simplemente la recepción del cliente. Si cuando el cliente recibe tu caja con el producto, lo va a mirar y si la calidad que está mirando no le gusta porque están las hojas mustias, porque el producto está manchado, por lo que sea, o porque la temperatura no cumple, tú le dijiste que ibas a ir a 5 grados Celsius y vas a 20, ahí tú vas a mostrar de inmediato que no cumpliste. Entonces, el punto de recepción del producto con el cliente es el primer punto en que te chequean la ficha técnica. De hecho, hay muchos centros de distribución en que las personas de la recepción tienen la ficha técnica en la mano. Entonces, llegan tus cajas y están con la ficha técnica y empiezan a mirar, a chequear, y si tú no estás cumpliendo, te devuelven. Entonces, hay una cosa que es de inocuidad, que se cuida a través de las auditorías, las visitas de clientes, los análisis, pero hay una cosa que es bien física, que es simplemente el momento de la recepción. Perfecto. Y respecto a las resoluciones sanitarias, un productor debe tener 2 tipos de resoluciones sanitarias, por ejemplo, debe tener o no una resolución sanitaria para una sala de proceso, por ejemplo, y otra para la resolución sanitaria para los cultivos a ras de suelo, o basta con una. No, la resolución sanitaria es para procesos de alimentos. Entonces, es el proceso el que tiene que tener la resolución. Ya, perfecto, perfecto. No es el cultivo. Y ahora, ¿qué le recomendarías tú a un empresario para iniciarse en este mundo de las fichas técnicas? Porque esto, evidentemente, aparte de hacer el trabajo, tiene una implicancia también comercial, que le puede abrir varias puertas, como mencionaste tú, a nuevos clientes, nuevos negocios. ¿Cómo partir? Para un empresario, pensemos en un empresario que a lo mejor esto lo ha escuchado o lo ha visto, pero nunca se ha metido en este mundo. ¿Qué le recomendarías tú para partir? Que se atreva nomás, pues, si hay que tirarse a la piscina, que tome el Word, que empiece a llenar las cosas, que si tiene dudas, pregunte en el Horticrece o donde sea, que si es solamente hacerlo, si no hay que tener miedo, si no es nada, porque además yo no estoy hablando de la NASA, pues estoy hablando de mis tomates, entonces tampoco es algo tan, no, yo diría que hay que atreverse y ahí también hay que atreverse a golpear puertas, a decirle a alguien, oiga, tengo una duda, o buscar por internet, y lanzarse nomás. Yo de verdad le digo que yo no le veo dificultades. La dificultad sí es hacer bien las cosas, respetar los tiempos de carencia, tener mi lugar limpio. Ese sí es un desafío. Po. Y que si de repente tengo que comprar, qué sé yo, cofias, tengo que comprar cofias. Digamos, la inocuidad no vale 0, la inocuidad tiene un costo y yo tengo que asumirlo. Tal vez eso es más difícil, el cambio de cultura.
el campo antiguamente estaba asociado como a lo que fuera, así como casi que no fueran alimentos lo que yo estoy vendiendo. Eso tiene que ser distinto. Pero en términos de la formalidad es atreverse. Lo que sí hay que comprometerse con uno mismo, con los clientes, con el consumidor final, es a tener las prácticas y la cultura de inocuidad que requiere un alimento, porque eso sí que como que el mercado no perdona. Si yo, un gran error en inocuidad, se pierde el negocio. Realmente la inocuidad tiene costos económicos. Sería ciego negarse a eso. Y más cuando cada vez los clientes son más informados, los clientes finales, me refiero el que se come el producto, y también el cliente mío, digamos, el hotel, el restaurante, el mini market, también es exigente porque a él también le reclaman. Entonces, esto que el público, todos en general, somos más educados y más conocedores de las cosas de alimentos, hace que las exigencias suban. Y no es nada del otro mundo, o sea, al final es ser limpio, tener compromiso y asumir los costos que esto tiene, que tampoco son tantos. Perfecto. Muchísimas gracias, Katia, bueno, por tremenda charla, muy interesante, ¿ya? Queremos agradecerte a ti por tu aporte, por tu experiencia, por tu amabilidad, por compartir los conocimientos con este equipo, así que te dejamos amablemente invitado. Nos gustaría poder profundizar más estos temas y otros, sobre todo inocuidad, también que nos están preguntando bastante a través del chat, así que encantado, ¿ya? Y quisiéramos ir cerrando ¿ya? Esta charla hoy día para recordarle a todos ¿ya? Que nosotros tenemos una nueva charla el próximo viernes 6 de agosto con el señor Cristian Cerón, gerente de la empresa Azimut, que nos va a hablar del manejo climático en invernaderos y automatización, la experiencia de Azimut Invernaderos. Katia, muchísimas gracias. Listo. Sí, gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan buen día. Un gran abrazo, y el compromiso es que Katia nos va a hacer llegar este formatito, y nosotros con todas las personas, con todas las personas que nos dieron su mail en el chat, se lo vamos a hacer llegar dentro del día. Bueno, listo, ningún problema. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Saludos a todos. Tengan buen día. Chao, chao, chao.